Pues ya estamos a jueves, queridos hermanos, jueves 23 de octubre. Les doy la bienvenida a este su Recuerdo del Diácono, en el que vamos a seguir meditando la palabra de Dios, caminando en esta semana 29 de tiempo ordinario. Ya vamos a llegar, a ver, sí, a la semana 30. Vamos a seguir meditando la carta a los romanos, corresponde ahora al capítulo 6, pero los versículos del 19 al 23. Hermanos, por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas, voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria. Se fijan cómo Pablo, igual que Jesús, trata de llegar a que realmente entiendan. Y les dice, así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad, hasta llegar a la degradación, así ahora pónganlas al servicio del bien, a fin de que alcancen su santificación. O sea, que nosotros pongamos. Y al decir a los miembros se refiere no nada más. Imagínense, a las personas, por ejemplo, que son ladrones, les dicen el 2 de bastos, a los carteristas. Acá en menos, en Monterrey, en México, le dicen el 2 de bastos porque con 2 dedos anda sacándole las carteras de los camiones a la gente. Se está utilizando sus miembros para la maldad. Aquellos que golpean a sus hijos, que los maltratan, que los patean, están utilizando sus cuerpos, sus manos. Aquel que comete actos de sexuales graves contra su familia o X persona está utilizando lo que Dios le dio para usar el mal. Y eso pues tiene consecuencias. Dice aquí, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. ¿Y qué frutos recibieron entonces de aquello que ahora los llena de vergüenza? Ninguno, pues son cosas que los conducen a la muerte. O sea, tú puedes tener mucho dinero gracias a los fraudes que haces en el trabajo y tú dices, pues tengo buenos frutos de mi trabajo porque le estoy dando una buena vida a mi familia, pero esos frutos se van a quedar aquí. Esos frutos no te están llevando al cielo, al contrario, te están llevando a la degradación, como dice aquí, y a la muerte, sobre todo a lo que San Juan le llama la muerte segunda. Por eso dice, ahora que están libres del pecado y entregados al servicio de Dios, dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna. O sea, cuando tú pones tus miembros al servicio de Dios, al servicio de los hermanos, entonces ya estás trabajando ahora sí para que los frutos, a lo mejor económicamente no van a dar los frutos que daba el otro, pero el otro da frutos de maldad que lo llevan a vivir con comodidad. Tú das frutos de santidad que a lo mejor te llevan a vivir bien, nada más, sin muchos lujos, pero al final de cuentas, eso es lo que por eso, como dice la actualidad litúrgica aquí, o sea, Pablo nos quiere ejemplificar que el paso de la esclavitud del pecado a la libertad de la justificación por Cristo tiene un precio, porque parecería entonces que, dice, la aparente libertad que da la esclavitud del pecado, dice la actualidad litúrgica. ¿Por qué la aparente libertad que da la esclavitud del pecado? Pues porque cuando vives en el pecado, vives como te da la gana. Y tienes las mujeres que quieras, y te tomas las bebidas que quieras, y tú dices, yo soy libre y soy feliz porque hago lo que me da la gana. Pero esa es una falsa libertad. Te está esclavizando a cosas que te llevan al mal. Por el contrario, dice, la sujeción al servicio del bien, la sujeción a la obediencia, te puedes sentir que te está limitando y te está coaccionando, porque no te permite hacer lo que tú quieras hacer. Y sin embargo, te lo aclara muy bien la Sagrada Escritura. Todo lo puedo hacer, dice San Pablo, pero no todo me está permitido y no todo me conviene. Y nosotros tenemos que hacer no lo que queramos, lo que nos conviene para nuestra salvación. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. La aparente libertad del pecado. A mí me llamó mucho la atención eso, la aparente libertad de la esclavitud del pecado. Porque parece, el problema es que te acostumbras. Yo les decía ayer que hablaba de esa película del señor que estaba tan acostumbrado al mal que volvió a robar para que lo volvieran a meter a la cárcel. Yo lo que viví fue una experiencia en unas exequias que fui de un señor. Cuando terminé, fueron en la casa. Cuando terminé las exequias, la familia me pidió que si podía ir a bendecir el lugar donde murió su papá o su abuelito. Y la verdad, qué tremendo. Yo creo que estas personas lo que querían un poquito quitarse algún sentimiento de culpa, o de que no se les fuera a aparecer ahí el viejito, porque cuando entré a la habitación donde ese señor estaba en vida, miren, desde que entré, sentí un olor tan fuerte en la nariz, porque había excremento tirado en el suelo, había comida ya echada a perder,
un desorden, o sea, lo tenían bajo condiciones muy malas. Y sin embargo, yo los veía a ellos y ellos estaban tranquilos, porque como ellos iban a llevarles la comida o no sé, de alguna manera se acostumbraron ya a ese olor y ya no le lastimaba la nariz. En cambio, yo entré y me dio, como dicen, el tufo, el golpe fuerte. Entonces, ese es el problema cuando te acostumbras al mal, a veces ya no te das cuenta, ya lo estás viviendo entre él. Y como decía ayer, los malos hábitos se vuelven un hábito tan fuerte que ya no te das cuenta que son malos hábitos. La persona que fuma ya no sabe, él simplemente hace un acto social y está fumando. Al rato que tenga problemas de cáncer, como les ha pasado a muchos en los pulmones, entonces se dan cuenta que era un mal hábito. La persona que toma mucho y que dice yo cuando quiera lo dejo, de repente se da cuenta que ya no lo puede dejar y es un mal hábito. Pero peores son los hábitos que no dañan nuestro cuerpo, pero que dañan nuestra mente, nuestra alma, que es lo que a Jesús más le preocupa. Y luego pasamos al Evangelio, San Lucas capítulo 12, versículos del 49 al 53. Es muy interesante porque dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. O sea, es interesante. Digo, al final después dice, ¿piensan acaso que he venido a traer la paz a la tierra? De ningún modo, no he venido a traer la paz, sino la división. Y luego ya viene que estarán divididos. Ya muchas veces hemos platicado a qué se refiere esa división. O sea, no es porque Jesús realmente venga a dividir. Es porque si en un mundo en el que aplaude el aborto, tú llegas y lo rechazas, pues obviamente te van a mandar a un tubo. Vas a causar división porque tú estás a favor de las cosas de Dios. Yo me voy a centrar más en esta reflexión en la primera parte. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Fíjense, si eso lo remontamos a lo que dijo San Juan y Santiago una vez cuando le dicen a Jesús, oye, los samaritanos no nos dejaron entrar, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para acabar con ellos? Jesús los regaña y les dice que no. Y sin embargo aquí dice, cuánto he deseado enviar fuego a la tierra y ya quisiera a que estuviera ardiendo. Pero no se está refiriendo, acuérdense que el fuego sí puede ser un fuego destructor. Un fuego destructor como ha habido cuando destruye un bosque o la maleza. Pero Dios ha manifestado en el fuego de diferente manera. En la zarza ardiente se les manifestó a Moisés un fuego que quemaba, pero que no consumía las cosas. En el Sinaí también que se presenta el fuego del Sinaí, pero sobre todo el fuego de Pentecostés, que llega y les da fortaleza, que llega y les da ánimo, que les llega y les da sabiduría. Es el fuego del Espíritu Santo que Jesús quiere que ya tengamos a nosotros. Esa es la promesa que hizo y Él quiere que ya lo tenemos, y en día de Pentecostés cumple esa promesa de enviar ese fuego. Y luego dice, tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. Es interesante cómo Jesús dice que se angustia mientras llega. Y si hablamos del fuego, del bautismo que va a recibir, que es un bautismo de sangre, un bautismo de dolor, y se angustia como que quiere que ya llegue, o sea, pues esto no quiere decir que sea masoquista. Hemos dicho los poemas de San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila que dicen, tan alta vida espero que muero, porque no muero. Este cuerpo me encarcela y me estorba para llegar a mi amado, y prefiero dejar esta vida para llegar. Y entonces parecerían pensamientos suicidas. Pero no es la angustia. Cuando tú estás esperando una mala noticia, estás viviendo la angustia de algo malo que va a pasar. Pero cuando estás esperando algo bueno, es una angustia diferente. Ya quieres que llegue. Y Jesucristo quiere que llegue su bautismo porque sabe lo que va a repercutir para nosotros, para nuestro bien y para nuestra salvación. Entonces nosotros tenemos que pensar también en eso cuando estamos pasando por el momento de la prueba. A nadie queremos que nos llegue un dolor, a nadie nos gusta que nos llegue una enfermedad, y menos una enfermedad tan dura. Pero a veces te puede tocar a ti, me puede tocar a mí. Y ya, bueno, me toca a mí y pues tenemos que hacerle frente y ver cómo salimos adelante. Le toca a otro, pues bueno, lo importante no es ver esto con una angustia que me vaya deprimiendo y que me vaya ahogando. Lo importante es que cuando nos llegue una prueba de ese tipo, no sea ese tipo de angustia, sea ese tipo de anhelo de que Dios obre en nosotros. Dicen por ahí, yo tengo en mi familia la situación de que uno de mis hermanos murió de cáncer,
y otra de mis hermanas libró el cáncer y gracias a Dios está muy bien. Te amo, mamita Teresa. Pero mi hermano Juan, pues no logró salir adelante. Y mucha gente dice, cuando alguien muere de cáncer, dice, perdió la batalla contra el cáncer. Y eso no se debe de ver de esa manera. Es muy difícil, se tiene que tener una fe muy grande. Mi hermano Juan Manuel, que no era tampoco una persona que estuviera muy metido en la iglesia como yo, él creía en Dios y actuaba conforme a Dios, pero no era tanto de esas devociones. Sin embargo, él prefirió vivir el cáncer siguiendo trabajando, siguiendo su vida, no dejarse envolver claro, quizá a lo mejor si se hubiera cuidado más, hubiera durado un poquito más, pero él pensaba, ¿de qué me sirve un mes más vivir todo tibuleto ahí en la cama con tubos y todo? Prefiero vivir el tiempo que viva con esa alegría y con ese dinamismo que le caracterizaba. Entonces se necesita mucha fe, pero alguna vez escuché a un artista, un actor, creo, la verdad no me acuerdo, alguien del medio, que vivió esa situación del cáncer y él decía, o ella decía, no me acuerdo, decía, es que cuando tienes el cáncer y tienes fe, nunca vas a perder la batalla, porque hay dos caminos, o sanas de cáncer con el poder de Dios y con la misericordia de Dios y con la oración de intercesión de tus seres queridos, vences ese cáncer porque sanas, y entonces tienes que darle honra a Dios, dar testimonio de lo que ha hecho en tu vida y seguir viviendo conforme a Cristo quiere todo el tiempo de más que te deje vivir. Pero si no logras superar ese cáncer y mueres, también lo vences. Porque la muerte que te llega con el cáncer no es una muerte que te mate, es una muerte que te da vida, que te hace llevar con Jesucristo. Entonces, ese sería el pensamiento con el que se debería de ver, pero le repito, se necesita mucha fe para decirle al Señor, Señor, si este cáncer me puedes ayudar a quitarlo para yo seguir dando testimonio de ti, adelante y te lo agradeceré y viviré trabajando para tu reino. Pero si este cáncer me va a llevar ya contigo, gloria a Dios. Si va a ser para estar ya contigo, quedarme contigo, estoy dispuesto. Esa sería la actitud, pero es muy difícil. Es muy difícil porque siempre decimos, es que yo quiero seguir disfrutando a mi esposa, a mi familia, es que yo quiero seguir trabajando para la obra de Dios. Pues sí, pero la obra de Dios se debe hacer en el Espíritu Santo, no en lo que nosotros queremos. Recordar a los jóvenes que los iban a meter al fuego ardiente y les dije que tenían que renegar de Cristo, de Dios. Y ellos dijeron, el Señor nos puede liberar de ese fuego, pero aunque no lo haga, jamás renegaremos de Él. Esa es la verdadera oración que tenemos ahora en el Espíritu Santo. Pedirle a Dios que me quite esta enfermedad, que me quite este dolor, que me quite este sufrimiento, pero aunque no lo hagas, seguir hasta que Él nos mantenga en esta vida, firmes en nuestra fe, en nuestro amor, en nuestra esperanza. Gracias, mis hermanos. Seguimos caminando en este rincón del diácono, en el que día a día meditamos la palabra de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo y recuerda, Dios te ama y quiere que seas feliz.